Voy a presentarte, es coordinadora regional de la Internacional de la Educación para América Latina, psicóloga, máster en pedagogía con énfasis en diversidad en los procesos educativos. Tiene también una especialización en relaciones internacionales y política exterior. Nos vas a hablar, sí, Gabriela, de los objetivos y desafíos de la red de trabajadores de la educación de la IAL, pero antes haré una reflexión como encuadre sobre las políticas neoliberales, de los efectos psicosociales y una mirada feminista sobre América Latina. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, nuevamente yo acá, muchas gracias de verdad por el espacio, por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bueno, un poco el título de la conferencia es general, lógicamente, ¿verdad? Son temas y son perspectivas muy amplias para discutir y para tratar. Yo lo que vengo acá es a compartir con ustedes un par de ideas, un poco para reflexionar y para pensar juntas y juntos porque hay preocupaciones que desde la Internacional de la Educación y desde la red de trabajadoras que voy a comentar, que son esas instancias, gracias. Tenemos discusiones que tenemos en nuestros eventos, en nuestros encuentros, y a partir de ahí hemos venido elaborando estas reflexiones y estas ideas. Un poco para iniciar, yo quería comentarles, porque hablando con Leticia y con las compañeras, me decía, contá un poco, gracias Gaby, contá un poco qué es la Internacional de la Educación en términos generales, ¿verdad? Porque hay gente que no puede que no sepa, bueno. La Internacional de la Educación es una federación mundial. La sede, la oficina central está en Bruselas. Y hay oficinas regionales que hacen coordinaciones políticas a nivel mundial. Entonces, en África, en Asia, en el Medio Oriente, en Europa, Estados Unidos, etc. Para América Latina, la oficina está en Costa Rica, puede estar en cualquier lado, está en Costa Rica, y coordinamos toda América Latina, desde Honduras, Guatemala, hasta Argentina, Uruguay, todo esto acá, ¿verdad? Y el Caribe. Entonces, es una federación mundial de docentes. Reunimos a más de 32 millones de docentes de todo el mundo, de todo el mundo. Y una de las políticas desde el nacimiento de la Internacional de la Educación es la defensa de la educación pública y, entre otras líneas, la promoción de la participación política de las mujeres dentro de las organizaciones sindicales. Es decir, desde el nacimiento está colocada la posición de que en el sector educación a nivel mundial más del 80% de la docencia está constituida por mujeres o que se sienten mujeres a nivel mundial. Entonces ya por ahí hay una particularidad política de esta organización de la Internacional de la Educación, y yo vengo entonces a partir de eso a compartir con ustedes estas ideas. Posteriormente les comento, voy a dividir mi exposición en dos partes. En una voy a hacer lo que decía la compañera, como algunas ideas, un contexto, ¿verdad? Desde esta posición un poco para la reflexión, en referencia al sindicalismo y a América Latina, no necesariamente Uruguay, porque Uruguay siempre ha sido muy particular en América Latina, va en mucha avanzada en muchas cosas en referencia a otros países. Y la otra parte de la exposición es lo que hablábamos con Leticia, les voy a hacer una referencia de la red de trabajadoras de la educación. ¿Qué es? ¿Cómo empieza? ¿Cuánto llevamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿De acuerdo? ¿Qué desafíos tenemos? En la primera parte de la exposición yo voy a referirme, y le coloqué hasta título y todo, le puse América Latina desde una mirada crítica, políticas neoliberales y la guerra contra la vida. Y ahorita les voy a comentar por qué ese título. Luego voy a hacer mención, le puse en clave feminista, también un poco para motivarnos a ver qué entendemos o qué estamos pensando en ese sentido. Y para terminar, algunas preocupaciones que tienen que ver con la crisis de los cuidados en general y en particular en Centroamérica. Y cierro con un punto que le puse resistencias, para ver qué podemos ir haciendo.
más de lo que ya hacemos. Bien, hay números que los organismos internacionales que no nos representan tienen. Y hay otros números que podemos encontrar en otros lados. ¿Por qué menciono datos y números? Bueno, porque a veces nos dan un referente, aunque no todos esos números traspasan la realidad de América Latina. Pero yo aquí quiero mencionar que en América Latina, además de ser todavía la región más desigual del mundo a todo nivel, no solo económico, sino a todo nivel, ¿verdad? Tenemos 640 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, y de esos 640 millones de habitantes, 209 millones de personas son pobres, catalogadas pobres. Que yo siento que eso no es real, honestamente. Creo que es más. Y las mujeres son las más perjudicadas. Hay una feminización de la pobreza estructural que nos ataca más a las compañeras mujeres, y luego voy a extenderme con eso. El 10% más rico recibe el 55% de todos los ingresos del mundo. Y ese mismo 10% más rico acumula el 80% de toda la riqueza. Y entonces el 50% del mundo más pobre, tan solo tenemos, y digo tenemos, obvio, un porcentaje de la riqueza a nivel de toda la región de América Latina y datos mundiales. Yo reitero, son números, pero sabemos que hay una realidad en América Latina a esa dimensión en comparación inclusive a otras regiones. Entonces sí, partimos de que hay políticas del comercio que benefician completamente al mercado. Venimos de países y estamos en países en donde la riqueza de unos pocos incentiva la privatización, y lo que se está buscando es reducir el Estado, debilitar los estados, que los estados sean porosos, debilitados, maleables, corruptos, manipulables, precisamente para trabajar desde esa perspectiva empresarial, responder al mercado, privatizar y demás. Todo esto orquestado por organismos internacionales muy potentes, que dictan y se meten en nuestros países a decir qué hacer en educación, qué hacer en la economía, qué hacer en la política, qué hacer hasta en lo cultural. Y esto genera, entre otras cosas, trastornos súper fuertes en nuestras instituciones, llámese salud, llámese agua, llámese educación, llámese derechos humanos, naturaleza, etc. Y estas políticas y esta situación de reducción del Estado incentivan, y una estrategia es esa, incentivar la desvalorización de lo público, de lo colectivo. Entonces por eso ahí entramos, sector educación, lo colectivo, los sindicatos, súper lastimados a nivel de toda América Latina, independientemente del gobierno que esté, porque naturalmente, a pesar de que en América Latina ha habido un vuelco interesante en algunos países, que ahorita menciono, bueno, tenemos Lula, está Petro, ¿verdad? Cosas que están pasando, aún así nos vemos con una situación de hace muchos años que se viene arrastrando. Y reitero, en este contexto, las mujeres son las que mayoritariamente nos vemos más lesionadas. Aquí yo tomo las palabras que recalcaba la compañera y que escribió y que estaba mencionando Leticia, con que no se trata de minimizar o eliminar las particularidades y situaciones y lesiones que también sufren nuestros compañeros varones, no es eso, pero sí hacer una visibilización de que hay una diferencia importante estructural con las mujeres. Se monetiza y se burocratizan nuestras vidas en un contexto que vengo mencionando, y se potencia lo individual y se lesiona lo colectivo. Bien, el otro día en un video de un curso que estaba revisando un profesor español, pero que vivió mucho en América Latina y conoce, y indicaba lo siguiente, decía: el capitalismo global y el sistema mundial en este momento, y particularmente las políticas neoliberales en América Latina, se abrieron por muchos factores, pero él mencionaba particularmente en América Latina que después del golpe militar en Chile en el 73 fue como se instala oficialmente prácticamente en América Latina. En Chile con sus particularidades,
y en el resto de América Latina. Y decía lo siguiente, y se expresa de muchas maneras, y ahora todavía lo vemos, lógicamente. Venta de bienes públicos, comercio por medio de apertura a la libre, con los tratados de libre comercio y demás. La desregularización del mundo laboral, entonces se coloca el trabajo como una mercancía más. La desregularización del mundo financiero, y entonces hablaba de esa libertad financiera y colocaba algo muy interesante. Decía el endeudamiento como forma de disciplinamiento y control. ¿Verdad? Nos dicen cómo tenemos que endeudarnos, tener un carro, tener una casa, tener esto. Todo eso es posible, es un derecho, pero en qué condiciones y cómo, ¿verdad? Y entonces son 50, 40, en Costa Rica más de 40 años en una deuda imposible para poder tener uno un derecho que es una casa, ¿verdad? Bueno. Y sí, y decía él, y se necesita gobernar el pueblo y controlar el pueblo por muchos medios. Uno, medios de comunicación, y otros, el control intelectual. Y eso a mí me quedó también dando vueltas, ¿verdad? Porque el control intelectual lo podemos interpretar de muchas formas, y como docentes estamos y somos parte de esa necesidad de ser controlados y de controlar a nuestros niños y niñas en las aulas desde lo intelectual, desde el currículo. Entonces, bueno. Y por otro lado, estaba también leyendo para venir acá y alimentar un poco la reflexión sobre lo que decía la compañera que yo me iba a referir, subjetividad y la psicología en el capitalismo neoliberal. Vean, de esto hablamos yo creo que muy poco a nivel general, y en el sector de educación yo creo que tiene que ser aún más elevada esa reflexión, esa preocupación, diría yo. El capitalismo y las políticas neoliberales trae efectos desastrosos. Hay una inestabilidad económica, en términos generales. Hay incertidumbre, esa incertidumbre que nos dicen que es natural. Hay una incertidumbre muy fuerte, desempleo, pobreza, inseguridad social, eliminación de lo comunal, destrucción de la naturaleza, destruir la sociedad, etcétera. Es decir, hay una pretensión de eliminar el conjunto y de eliminar esta construcción colectiva que tenemos. Y decía, y lo psíquico y lo ideológico liberal o neoliberal muchas veces se unen para que pensemos que es natural en los seres humanos ser individuales, que sea natural en el ser humano tener deseos, tener aspiraciones individuales, y que usualmente son las de sálvese quien pueda. Primero yo, mi familia, mis chiquitos y después el resto, ¿verdad? Porque a veces no nos queda de otra, o a veces ya venimos como instaladas desde ahí. Hay una posición casi natural de que nosotros y nosotras, nosotres, eliminemos al otro con mayúscula, a ese otro de otra raza, a ese otro de otro color, a ese otra que es mujer, a esa otra que no sé qué es, porque no me interesa, ¿verdad? Es eliminar al otro, yo primero, individual, y que eso no lo venden estructuralmente como algo natural. Decía también que entonces desde esa subjetividad necesaria en el neoliberalismo y en este sistema, somos los hijos y las hijas perfectas, si nos vamos desde ahí. Entonces va de nuevo, que la persona, ese sujeto del neoliberalismo trae consigo daños psicológicos serios que se expresan de muchas maneras. Ansiedad, depresión. ¿Cuántos suicidios tenemos en América Latina a todo nivel? De nuestros estudiantes, de nuestras, ¿verdad? Las maestras, los maestros, ¿cómo andamos en ese tema? Angustias de todo nivel, llámenle la enfermedad que sea, enfermedades de todo tipo, física, psicológica, y también pocos vínculos con otras personas, que tal vez el sindicalismo un poco revierte esto, ¿verdad? Pero en general vivimos en sociedades así. Y decía también,
Y desde ahí nos plantea que entonces este sistema, desde eso que ve natural, es deshistorizar, no tener memoria, lo universal, aquí todo el mundo es igual, esa igualdad mal pensada, ¿verdad? Aislados, individuales, bueno, luchar unos contra otros, entonces se convierte en algo cultural. Y ustedes aquí mucho hablan de esta pelea cultural, por cierto, entonces lo relaciono. Es algo perverso, claramente, es algo perverso que nos da esa ilusión ideológica individualista. Entonces, este señor, Pablo Cuellar, hablaba de la necesidad de repolitizar nuestra sociedad. Podríamos interpretarlo también como dar la pelea cultural, como dicen ustedes. Bueno, ahí anoto ese punto. Y otro punto que quería tratar con esto, respecto a los efectos psicosociales del neoliberalismo, el neoliberalismo enferma. Si vamos viendo toda esta incertidumbre, no sé si voy a tener trabajo, primero tengo que endeudarme, más esto, más lo otro, ¿verdad? Más me enfermo, más me canso, más no tengo quien me cuide, no tengo cómo pagar, más toda esa angustia en general no es casual. Entonces, el neoliberalismo enferma. Hay estudios que demuestran que estas políticas neoliberales causan daños psicosociales en el tejido social, en este entendido de lazos culturales, lazos colectivos, en estas interacciones directas, lo que entendimos por tejido social. Esta pertenencia social a lo colectivo, a la comuna, ¿verdad? Y este tejido es dañado por esta ideología claramente hegemónica. Esta postura indica que ese daño psicosocial, que no es casual, como decía, se expresa en nuestras sociedades y países de muchas maneras, las que ya venía diciendo, pero entonces, ¿cómo entendemos otras situaciones que pasan en América Latina y en el mundo, como la represión social, la violencia contra las mujeres, femicidios o feminicidios, criminalización social de la protesta, ¿verdad? Aquí en todos los países pasa, migraciones, desplazamientos forzados. No sé si saben cómo está la situación en Honduras, México. O sea, en México es tierra de nadie. ¿Verdad? En estos límites, en estos desplazamientos por diferentes razones, la gente en Honduras, Guatemala, El Salvador, a quienes devuelven, más pobres, porque además dieron todo para pasar, pero los devuelven de maneras, entonces vuelven a su país sin nada y peor. ¿Qué pasa con eso? Eso se ve y se expresa en nuestros países lamentablemente así. Las violencias contra las diversidades, pueblos indígenas, LGBTI y demás. Bien, en ese panorama voy al otro punto que quiero expresar, y es lo que yo llamaba enclave feminista. También verlo desde una perspectiva crítica. Yo aquí no estoy dando nada por sentado. A todo lo anterior que vengo mencionando, de este sistema capitalista que responde al mercado con políticas neoliberales, debemos sumar algo, y que se arrastra históricamente, y es un sistema capital, sistema patriarcal, sistema machista, histórico. Y vean que hablo de sistema, porque se puede hablar de machismo, cuando se coloca en nuestro mundo como un sistema y lo encontramos en cada esquina de este planeta, es un sistema. Así como encontramos en cada esquina de este planeta un sistema que responde al capitalismo. Yo digo que los dos van juntos. También vemos machismo y patriarcalismo en otros sistemas, pero no me voy a referir a eso. Pero están totalmente unidos. El uno requiere del otro. Y si vemos las prácticas más fuertes en nuestros gobiernos, en la política, está totalmente permeado por un sistema patriarcal y machista histórico del que quiero aquí mencionar. Obviamente, esto aumenta considerablemente todas las desigualdades sociales que nosotros conocemos y que venimos hablando. El sistema patriarcal responde también a esta lógica de mercado y no a la lógica de la vida. ¿Ok? También para venir acá, escuché, no sé si ustedes ubican, me imagino que sí, a Rita Zagato.
que trabajó mucho, mucho en Brasil también, obviamente, América Latina, México. Y ella decía algo muy interesante que viene a contrarrestar todo lo que vengo diciendo de esto otro, decía. Que ella estaba viendo, y eso fue hace, o sea, ahorita iniciando el año, que ella estaba viendo el surgimiento de liderazgos femeninos en América Latina muy interesantes. Menciono Francia Márquez en Colombia, no sé si la ubicamos, ¿verdad? Sonia, me disculpan la pronunciación, Sonia Guayayara, Guajajara, no sé, Brasil, ella es la ministra de los pueblos indígenas ahorita con Lula, en 2023, Suili Caneiro, la colocaba ella como de los liderazgos intelectuales y activistas de Brasil, junto con Lerila González. Yo a ellas no las conocía, obviamente después de escucharla las reviso. Yasnaya Aguilar de México, una activista muy importante para el rescate de las lenguas indígenas. Elisa Loncón de Chile, que fue la compañera mapuche elegida para trabajar todo esto de la nueva constitución de Chile hace 2 años, hace un año. Y mencionó otras. Y ella decía, hay algo en común en todas ellas, que son liderazgos muy fuertes. Y decía, todas ellas vienen de espacios desde lo comunal. Negras, indígenas, activistas de comunas, con la trayectoria que ella mencionaba, y que eso precisamente era lo que ella rescataba de esos nuevos liderazgos tan fuertes, porque tienen puestos muy, muy, muy fuertes, que vienen desde ese arraigo comunal y arraigo colectivo, y arraigo femenino, decía ella. Es decir, otra politicidad. Y cito con comillas, decía Rita, tenemos que reorientar la historia. Tenemos que pensar la política desde la historia de las mujeres también. Las mujeres son las tejedoras del sentido comunitario. Es ese tejido social y es esa historia que tenemos que preservar. Decía, somos preservadoras de la vida y los vínculos. Y entonces rescato eso de toda su ponencia precisamente para pensar en otras formas de hacer política. Porque tenemos como una historia de cómo hacer política, de qué maneras, qué entendemos por ciertos conceptos. Y eso a mí me dice, podríamos pensar en otras formas de hacer política. Un ejemplo, ¿verdad? Han sido todos los movimientos de mujeres y feministas en América Latina que han tenido otras formas de organizarse. Por ejemplo, me he dado cuenta que más que votación y demás son asamblearias, ¿verdad? Toman decisiones desde lo horizontal puramente, consideran el votar como discriminatorio para las pocas personas que no opinaron igual, ¿verdad? Entonces trabajan mucho con el consenso. Y hay una dinámica muy interesante ahí desde, no digo que sea la forma, pero pensemos en otras formas de hacer política y creo que eso lo quería colocar acá a ver qué piensan ustedes, cómo lo ven, porque sí me parece importante mencionarlo. Y un punto que no me voy a detener en ese, tiene que ver precisamente con la educación en general, con el currículo y demás, que en esto yo sí quisiera como mencionarlo. Yo creo que también tenemos que pensar en otras formas ¿verdad? De replantearnos el currículo, no sé aquí en Uruguay, pero lo hablo a nivel general, cómo dar nuestras clases, qué estamos dando en nuestras clases. En una universidad hablábamos y debatíamos de que muy pocas investigaciones son mencionadas a mujeres investigadoras. Entonces la academia, bueno, hemos estudiado, ¿verdad? Hemos estado en una universidad, la mayoría de nosotras y nosotros, o de algún instituto o demás. Y muchas de las investigaciones o de los textos que nos dan para leer, no hay mujeres en esos textos. Habiendo tantas personas, mujeres, y no solo por el hecho de ser mujer, sino mujeres críticas, que no están ahí replanteándose, que no están ahí mencionándose. Y entonces la necesidad de diversas metodologías, de pensar en otro tipo de política,
diversas investigaciones con enfoques más feministas y de género que también trabajan temas que nos interesan en el sindicato, en la educación, como mujeres. Es decir, no repetir lo que la historia ha hecho de omitirnos en esta historia, tanto sindical, política, académica, cultural, etc. Eso lo quería también como anotar ahí un poco. Bien. Y otro punto que aquí me interesa también mencionar tiene que ver con si tenemos un sistema capitalista, patriarcal, machista, también tenemos que ver este análisis o esta reflexión que hacemos desde una perspectiva feminista, cómo nos perjudica a la docencia, cómo nos perjudica también a las mujeres o quienes nos sentimos mujeres. Y quiero mencionar un punto, entre muchos, que se pueden acá hablar, y es la crisis de los cuidados. Bueno, ¿qué entendemos por eso? ¿Cómo vemos esto de los cuidados? Bien, la economía del cuidado se habla de que los cuidados son todas estas actividades indispensables para la vida, que funcione el día a día gracias a esas actividades. Entonces es todo eso cotidiano que da bienestar físico y emocional a las personas. Aquí hago un concepto, pueden haber varios. ¿Qué pasa con esto? Que hay una precarización en términos de cuidados, porque muchas de nosotras no podemos militar o no podemos estar en el sindicato por todas las funciones y roles familiares que usualmente tenemos todavía arraigados. Y eso pasa en toda América Latina. No, estoy segura que acá también nos pasa en Uruguay. Es decir, y una lideresa nuestra, Fátima Silva, siempre dice, yo sé que ustedes están aquí, tuvieron que dejar las tacitas de comida, la ropa más o menos allá lista, dejar la plata en el mostrador para que se lo vayan y se lo compren. O sea, hay una administración y un trabajo diario naturalizado, invisibilizado, no reconocido, no pagado, violentado. Y díganme qué más que tenemos. Además de ir a dar clases, además de ser mujer, además de venir a militar, de ser parte del sindicato. Y esas cosas no son para menos. Entonces, hay una baja remuneración o no reconocimiento o no dinero alrededor de ese trabajo, porque es trabajo, son muchas horas. Yo no sé ya ni por cuántas va, la OIT, todo el mundo dice, las mujeres trabajan 36 horas más por semana y los hombres solo 16, y esas comparaciones, un número más, un número menos, pero sí es importante a veces verlos y tomar nosotros la cuenta de nuestro día, de cuántas horas dedicamos a cuestiones que se le llamaría cuidados. No hay condiciones, no hay contratos, no hay nada, ahí no hay un reconocimiento de ese trabajo. Y entonces, por ejemplo, en una investigación que ustedes van a leer en la revista que les voy a dar ahora, de un artículo de una investigación en Centroamérica, decían las estadísticas del 2022 recientes, evidenciaron que, por ejemplo, en Costa Rica, el 88% de las mujeres están en trabajo doméstico no remunerado y también en informalidad laboral, que ese es otro tema. Mientras que para Guatemala un 99.5%, o sea, son porcentajes sumamente altos, son alarmantes, porque entonces o están en la informalidad, que también los mayores índices de informalidad laboral están ocupados por mujeres, pero además, desde lo, entre comillas, formal, hay un porcentaje muy alto de este tema. Dice, desde las feministas involucradas en lo político y en el área de la economía, y aquí yo coloco desde la economía política y demás, esos análisis que hacen, se analiza esto, de que las mujeres sostenemos el mundo, entre comillas. Yo eso lo cuestiono, pero lo coloco porque creo que es importante verlo. No lo cuestiono porque no sea cierto, sino que a veces esos términos muy generales, yo, ¿verdad? Pero honestamente, si trabajamos no sé cuántas horas, a ver, yo lo hablo para tratar de entenderlo yo, ¿verdad? Porque es una dimensión muy fuerte. Si nosotras estamos trabajando sin que nos paguen cuestiones de cuidado, más que entramos a la vida productiva laboral,
¿cuánto no se está ahorrando el planeta con el trabajo de nosotras? Si de eso depende entonces que la mayoría de el sistema patriarcal, sean hombres, mujeres, se sostenga de ese trabajo no remunerado. Eso, digamos, a mí me cuesta cuantificarlo en términos de que sí, todo funciona gracias a todo ese trabajo que nosotros hacemos y que no nos pagan y que además estamos cansadas. Sí. Agregar ahí una cosita, o sea, porque yo no tengo hijos, pero no quiere decir que no tenga, claro, tengo de 4 patas y me dan un trabajo bárbaro, pues son 3, pero igualmente, todo ese, hasta el pienso que yo estoy, bueno, ahora salgo, voy al súper, que no, no, pero hoy hay oferta de frutas en el Dorado, entonces voy a hacer los mandados allá. No, porque hoy es miércoles y tengo, llegó la fruta a tal lado. No, porque hoy, o sea, todo eso también es un trabajo. Y no, esto que decía Gaby hoy, para venir acá, dejar un montón de cosas estructuradas, quién le va a dar de comer a mis perros, que el paseador, y son perros en mi caso, ¿no? No son niños, o sea, que ustedes venirse con los niños, como Tatiana que está acá y que ella no podría estar en el espacio de cuidados, pero bueno, capaz que después se familiariza con los otros niños y se involucra más, pero hay todo un trasfondo atrás que los hombres no lo ven tanto, eso, no lo aprecian. ¿Querés decir algo? Sí, yo me quedé pensando un poco hablando perdón, el tema de las maquilas, y pensar que eso es una construcción cultural, porque cualquiera de los dos integrantes de una pareja o de un hogar puede hacerlos. Y sin embargo, quien generalmente se responsabiliza de ese tipo de actividades, del cuidado de los hijos, de la atención del hogar, de la limpieza, del cuidado de los adultos mayores, son las mujeres, ¿sí? No quiere decir que no haya hombres que no se responsabilicen, pero en su mayor medida quienes lo hacen son las mujeres. Y por una cuestión simplemente de que digamos, culturalmente es a las mujeres a quienes se las hace responsables, ¿sí? desde la niñez de ese tipo de cosas. Tanto explícita como implícitamente, ¿no? Porque no necesariamente es una enseñanza que se hace de manera explícita, pero la sociedad en general, las formas familiares, lo que se ve en la televisión, hacen justamente de que sean las mujeres quienes en su momento se hagan responsables de ese tipo de situaciones cuando los hombres también podríamos llegar a hacerlo. Sí, ahí me hacía acordar que en esto de las entrevistas, con esto que aportaba Nelson, que ha participado de encuentros de la red en Recife, junto con Silvina, Ana García, la que es más histriónica, en un momento dice, a mí no me vengan con eso, ay sí, mi marido me ayuda, dice. Dice en un momento, vos preguntale si lava el baño. Cuando alguna te diga, mi marido me ayuda, vos preguntale si lava el baño. Y ahí me va a decir si te ayuda o no te ayuda. La compañera quería. Bueno, ahí ya tenemos un problema, es si te ayuda o no te ayuda. Ya ahí tenemos como un tema también, ¿no? Pero lo tenemos muy incorporado, esto es como un trabajo muy... No, me quedé pensando en esto de si sostenemos o no sostenemos. Si sostenemos o no sostenemos la economía, sí la sostenemos. De hecho, gran parte de las industrias textiles que están concentradas en gran parte de Centroamérica y el Caribe, y muchas de ellas aprovechando algunas de las infraestructuras que posibilitan las ciudades de la frontera entre Estados Unidos y México. Perdón. Todo eso, bueno, había que tener en cuenta muchos detalles. Toman o emplean a mujeres jóvenes justamente porque son a las que se les paga menos, a las que tienen menos derechos, o sea, las legislaciones laborales de por sí en muchos países están como muy alejadas de las que tenemos acá, eso que decías al principio, pero además con las mujeres es peor. Entonces, la industria maquiladora es un ejemplo de la informalidad, de la regularización, de la desigualdad en el salario entre hombre y mujer. Pensé en eso. Gracias.
ya algo lo había mencionado, el tema de la ayuda. A mí me costó mucho desestructurarme. Yo soy veterana y ya vengo con estructuras machistas. Y para mí, el padre de mis hijos ayudaba, pero yo era la que tenía que hacerse cargo, y para mí era un peso muy grande el no poderme hacerme cargo y que me tuviese que ayudar a hacer una tarea que en realidad era corresponsabilidad. Y esta Secretaría de Género me ayudó a entender algunas cosas y a abrir mi cabeza y romper con algunas estructuras. A veces es un trabajo importante el que se hace. Ok, bueno, si quiere ahorita también podemos. Ok, bien, no, todo eso alimenta completamente esta discusión, podemos conversarlo, interrumpir y demás. Entonces sí, yo hago preguntas, perdón, iba a decir algo referente a lo de Leticia, yo tampoco tengo hijos, pero cuidamos adultos mayores, cuidamos, siempre hay algo de que hacerse cargo y entonces tenemos esos roles instalados. ¿Qué pasaría si eso se pagara? Si eso se cuantificara, ya debe estar cuantificado, lógicamente. ¿Cuánto sería ese monto por día en el mundo? ¿Quiénes hacen ese trabajo no remunerado? ¿Quiénes mayoritariamente? Principalmente mujeres, y principalmente mujeres migrantes en unos países, que eso también vulnerabiliza una situación ahí muy fuerte. Entonces, ¿cómo esto impacta la economía mundial? ¿Cómo este sistema económico mundial es impactado positivamente con esto que no nos pagan, con esto no remunerado, con esto no reconocido? Estoy hablando en términos, es verdad, económicos, pero impacta en muchas áreas. Las mujeres somos la mitad de la población, más de la mitad en este momento de la población del mundo. Y en todo el mundo pasa esto, en unos más que en otros, ¿verdad? Las posturas de economistas, feministas, nos ayudan un poco a leer esto y proponen una sostenibilidad de la vida. Entonces vean cómo se contradice con lo que yo venía diciendo. El capitalismo quiere muerte, quiere destrozar la vida, la naturaleza, ¿verdad? Al ser humano, a las personas. Estas otras posiciones colocan otras posturas más de aporte a la vida. Entonces dicen, descentralizar el mercado generaría una apuesta por la vida, porque ese rol doméstico no remunerado apoya la acumulación de capital. Ante esto, coloco acá yo, estamos en una situación de explotación de las mujeres, tanto del sistema capitalista como del sistema patriarcal. Y está apoyado por todas las personas que lo fomentamos o lo fomentan y lo reproducen. Y nuestros esposos, compañeros, amigos, hermanos, familiares, parejas, jefes, jefas, con esa postura alimentan este sistema. Entonces, ¿quién cuida a las mujeres? O a quienes nos sentimos mujeres. ¿Quién cuida a los hombres que también sufren a raíz del sistema patriarcal y el sistema capitalista? Es un tema y es una situación estructural, y es una guerra contra las mujeres, diría yo. Es una guerra que no se habla, porque se ve materializada en todo lo que hemos visto. O sea, la violencia contra las mujeres y los femicidios no son casuales, porque hay estados que no nos protegen. Así como no nos protegen en otras cosas, tampoco nos protegen. Por más políticas que hayan, por más leyes que hayan, nos siguen matando. Y yo lo decía el otro día, en cualquier país, esté el presidente o la presidenta que esté y el gobierno que esté, a las mujeres nos siguen matando. Un número más y un número menos. Pero nos siguen matando en toda América Latina. Y creo que eso responde, creo yo, a este tema estructural tan instalado históricamente en nuestra sociedad y en nuestros países. Bien, el último punto que quería mencionar de este contexto son esas preocupaciones, precisamente que no están aisladas, me parece a mí. Violencia contra las mujeres, la crisis de los cuidados, todos estos datos que estamos viendo de las cifras de muertes de mujeres en cada uno de nuestros países. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resistir a eso? ¿Cómo trabajarlo bien? No es que no hemos hecho nada, hemos estado siempre desde el sindicalismo, desde la educación, desde nuestro movimiento sindical,
o movimiento feminista al que pertenezcamos, etc. Creo que es importante revisar estas narrativas históricas en nuestra educación, en nuestros ambientes políticos, para deconstruirlos, para replantearlos, cuestionarlos. Creo que es importante a nivel sindical, lo creemos, no yo, la red de trabajadoras creemos que es importante, llamémosle una política de igualdad de género dentro de los sindicatos, porque hablando precisamente con Gaby Bonilla sobre estos temas en varios momentos y todo, hablábamos de que en los sindicatos también asumimos roles de cuidado. Yo no sé qué acá, pero en otros países, las mismas compañeras en donde nos hemos reunido decían, tienes razón, o sea, a veces yo formo parte del comité y tengo que estar trayendo agua, no importa quién lo traiga, el tema es que siempre es la compañera, ¿verdad? Entonces tenemos esa actitud instalada, pero además esperan eso nuestro. Y entonces yo no tomo la palabra o no estoy en las decisiones porque estoy resolviendo 1000 cosas allá afuera para que la actividad funcione. ¿Verdad? Cuestionémonos eso a nivel de nuestros sindicatos, inclusive de las escuelas y colegios. Seguimos esperando que la que vaya a buscar el boletín sea la madre. Y si la madre no viene a buscar el boletín, claro, ¿viste? Sí. La madre no se ocupa. Sí, entonces, ¿cómo verdad? Nos reflexionemos sobre eso para ver qué hacemos a modo individual, porque sí, hay un proceso individual, pero ¿cómo lo hacemos a nivel colectivo? Otro punto, creo que son importantes a nivel global, internacional, los convenios de la OIT que apoyen de alguna manera y visibilicen ese tipo de cosas. No son la respuesta, pero creo que son pasos importantes. Y ustedes han sido ejemplo de eso. El convenio 190 de la OIT en contra de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo creo que es importante. El convenio 156 que tiene que ver con trabajadoras domésticas, el convenio 189, etc. Otras cosas, lo colectivo. No nos compremos esa historia de esa individualidad, ¿verdad? Sigamos con lo colectivo, fomentemos experiencias populares, colectivas, sindicales, movimientos sociales, movimientos feministas, lo común. Estas rebeldías organizadas que vemos en muchas instancias, ¿verdad? ¿Cómo redistribuimos las responsabilidades familiares, responsabilidades sindicales? ¿Cómo responder a las personas y sus necesidades y no al mercado? ¿Cómo politizar aún más las realidades de las mujeres? ¿Cómo romper esas narrativas históricas que son violentas, excluyentes, desiguales? ¿Y cómo hacer una lectura política, crítica, feminista, decolonial, por lo tanto antipatriarcal, anticapitalista, para una apuesta por la vida, precisamente? Con eso cierro para hablar de la red. Hablar algo respecto a esto que decía Gaby del convenio 190, que nosotros lo minimizamos, porque bueno, salió y Uruguay fue el primer país en ratificarlo antes del cambio de gobierno, pero otras compañeras, bueno, en Costa Rica se aprobó hace poco, en la ratificación, están en eso todavía, o sea, están en la lucha y avanzando, pero nosotros, que ya lo tenemos ratificado, tenemos todo un tema ahí que es importante, hay que darle seguimiento con el tema de la aplicación. Y ya sabemos que cuando no les conviene lo que dice la OIT, al gobierno, bueno, desestima. Y en ese sentido, el proyecto de ley que está en el Parlamento ahora, que no ha pasado ninguna de las dos cámaras, el concepto de acoso que establece es contrario al que establece el convenio 190. Porque el convenio 190 había superado esa visión que ya estaba periclitada del tema de la repetición, que yo tengo que aguantar y aguantar situaciones para ir a denunciar. Alcanza con la definición que toma el convenio 190 con que ocurra una vez o la simple amenaza. Y Pablo Mieres, a través de este proyecto de ley que impulsa a través del Ministerio de Trabajo, vuelve como a otra biblioteca, digamos. ¿Se entiende? Y hay un retroceso ahí que es contrario al convenio internacional que firmó Uruguay, o sea, es supranacional. Entonces, eso fue denunciado en el marco de la OIT, de la última conferencia, por parte del PIT-CNT, pero hay que darle seguimiento. Así como la otra denuncia que hizo puntualmente FENAPES, ¿no? Que ya sabemos las respuestas y que, bueno, desestiman hasta lo que dice la OIT.
por lo de los compañeros de San José, por ejemplo. Bueno, era ese apartado, porque justamente cuando vamos a los encuentros de la red, a veces dicen, sí, Uruguay, bueno, pasen, felicitaciones, el primer país que lo ratificó, bueno, sí, pero no solo ratificar, es defender. Gracias por la aclaración. Excelente. Yo voy a retomar eso ahorita un toquecito. Y bien, ya con esto termino, les prometo. ¿Por qué todo esto, verdad? Bueno, porque es una reflexión y son comentarios que se han hecho en la Internacional de la Educación precisamente con la red de trabajadoras. La red lleva más de 15 años de existencia. Como les decía, desde que la IEAL nace hay una sugerencia política de que las mujeres participemos políticamente en los sindicatos de manera eficaz, adecuada y demás. Y de ahí nace la red. Hay redes de mujeres en todas las otras regiones, para África, para Europa y demás. Y para América Latina ha crecido enormemente, como les digo, hace ya más de 15 años. Gaby fue una de las compañeras que tenía esta coordinación en la Internacional de la Educación y vio también y le empujó mucho la parte de la red. Y ahí forman parte hombres, mujeres, todo. O sea, es un tema más de cómo construir colectivamente esto, estas discusiones y estas reflexiones. Precisamente, para ahí mostrarles, si quiere la próxima, gracias Sergio. No sé si pueden ver ahí, pero tenemos el otro clic, ahí dicen los números. Estamos en 16 países en toda América Latina y el Caribe. Y ya tenemos más de, el otro clic exacto, 33 organizaciones, porque ahí en Uruguay me falta, precisamente, que se acaban de afiliar a DUR. Y todas estas organizaciones son las que conforman América Latina y la Internacional de la Educación. Entonces vean, a veces hemos hecho encuentros subregionales que les llamamos, pero tratamos de hacerlos también regional, porque no es lo mismo escuchar a la compañera de El Salvador y Honduras y también escucharlas a ustedes. Leticia ha sido una de las que ha participado en la red. Recientemente, el año pasado estuvimos en Recife, ahorita en julio estuvimos en un encuentro regional en Costa Rica, en San José, y precisamente yo tengo que decir que las intervenciones, porque siempre se pide una intervención de la Secretaría de Género de la organización sobre coyuntura política, ahí Leticia ha representado muy bien a FENAPES, hablando de la situación del país, hablando de las mujeres, dando esa perspectiva política uruguaya. Entonces, sí es importante reconocer esos roles que internacionalmente la FENAPES proyecta en estos eventos y en otras instancias, como también lo hemos sostenido con José Olivera en la OIT y en otras instancias políticas internacionales. Y en la red, Leticia, las compañeras que han ido con Leticia, yo recuerdo a la compañera en Recife y Marcela, ¿verdad? No es casual que necesitemos una representación de estas organizaciones en eventos internacionales, porque ahí la discusión es riquísima. Escuchar a la compañera de Chile, escuchar a la compañera de República Dominicana, eso nos da formación política, pero además nos sentimos acuerpadas para precisamente hablar de estas cosas y ver qué hacemos en nuestros sindicatos, aunque las realidades sean diferentes. Sergio, la siguiente. La trayectoria de la red es meramente un proceso de fortalecimiento, lo vemos así, político estratégico para el sindicato. Si las mujeres tenemos condiciones, como decían ustedes, si tenemos mayores oportunidades políticas, mayores accesos y demás, junto con nuestros compañeros, porque no es una competencia, junto con ellos, creemos que se fortalece el sindicato. Ahí vemos algunas fotos del evento donde ustedes estuvieron y demás. Si quiere pasamos a la siguiente, Sergio. Siempre tenemos un espacio para que conversemos, para que hablen, para que expresen, para que expongan y demás, que creemos fundamental. Y también hacemos entonces la siguiente, varias líneas de trabajo. Yo me voy a referir a algunas. Como les decía, para la red es fundamental, y se instaló eso desde hace ya rato, generar una política de igualdad de género dentro de los sindicatos, precisamente por todas las desigualdades que se viven. Es que, verdad, cuando hablamos y cuando vemos sindicatos de otros países, las mismas compañeras dicen, es imposible
a veces acceder al sindicato. Es imposible yo dejar mis cosas y irme para el sindicato. A veces siento que no puedo hablar en público. Siento que no puedo tener un micrófono y hablar, me da nervios, pero tengo todo aquí en mi cabeza. Yo sé que es lo que tengo que decir, pero no me atrevo a decir cosas desde ahí hasta cosas mucho más profundas que vivimos las mujeres en los sindicatos, ¿verdad? Entonces, creemos que una política de igualdad tiene que tener voluntad política del comité ejecutivo y de la organización. Es un documento, al fin y al cabo, pero es un documento que nos da cuáles son las principales problemáticas y necesidades de las compañeras y compañeros en el sindicato para poder abordarlas y generar condiciones menos desiguales posibles, ¿verdad? La otra línea de trabajo, como les decía, son los encuentros. A veces cuando se puede hacemos encuentros subregionales, Centroamérica, zona andina, Suramérica, y cada 2 años encuentro regional. Y ahí vamos todas, que era lo que les comentaba. Y esto genera también es el enriquecimiento teórico, formativo, político y hasta de experiencias y demás. Cuando estuvimos en pandemia lo hacíamos virtual. Hay otra línea de trabajo que mencionó Leticia anteriormente, que la tienen ustedes en la página ahí, que son las investigaciones. Son investigaciones muy serias. Yo sí les sugeriría que en ese link o en nuestra página de la IDEAL las revisen, porque son investigaciones, primero que se hicieron en pandemia. La primera, sostener el futuro, precisamente lo de sostener, menciona, porque se hizo en muestra 8 países de América Latina, entrevistas de más de 400 compañeras por país. Fue un trabajo, no tienen idea, además de ya el trabajo que había en medio de la pandemia, pero las compañeras querían mencionar lo que estaba pasando. Y prácticamente, ustedes lo vieron aquí en Uruguay, ¿verdad? La educación salió a la calle en las condiciones que fueran, con tal de dar clases, con tal de darle al estudiante, con tal de hacer comida, X. Y ahí se ve reflejado toda esa labor y ese trabajo, pero también una situación precaria que vivimos en la mayoría de países por políticas de los gobiernos que, ¿verdad?, no colaboraron para el tema educación. Y la segunda, ¿quién paga los platos rotos? Es como la continuación de esa investigación. Ahorita salió recientemente en el 2022, a finales. Revísenlas, viene por país, también viene un resumen ejecutivo al principio que da una idea general de la investigación y nos da una idea de cómo se vivieron las cosas y se refleja una realidad política y de la educación y de las mujeres. Y otra línea que tenemos, precisamente en el 2021, en medio de la pandemia, al final del 2021 lanzamos esta campaña. Dijimos, no, aquí es la red de trabajadoras con la campaña del convenio 190 en contra de la violencia en el mundo del trabajo. Esa fue una decisión política y esta campaña todavía continúa. Tenemos información, folletos, eventos, todo. Eso, el sticker, hemos hecho camisetas, todo lo necesario, pero además una discusión política precisamente para que nuestros sindicatos se enteren de qué es el convenio, algunos no lo conocían, y lo otro es no solamente para instalarlo en nuestros sindicatos, sino para presionar como sindicatos a nuestros gobiernos para que este convenio se ratifique a nivel de América Latina. Entonces hemos hecho, esos folletos también están en nuestra página. Hemos hecho pañuelos, camisetas, pero aquí más que lo que hemos hecho es el sentido de visibilizar esta campaña. Ajá. Son materiales. En algunas reuniones de la comisión incluso repartimos, muchas tienen por ahí en físico ese folleto tan lindo de la campaña del 190, los pañuelos, bueno, los stickers dentro de los que quedaban adentro de las cartucheritas de cada uno hay uno de ellos. Pero las compañeras y los compañeros que participan más a menudo de la comisión han recibido esos materiales para llevar a las filiales. Excelente. Aunque ustedes ya lo tienen ratificado, es lo que usted decía. Bueno, discutámoslo desde la perspectiva uruguaya, ¿verdad? Hicimos una canción lindísima, tienen que escucharla, está en Spotify, tienen que escucharla, fue lindísima, está en el playlist. Y bueno, se ha venido, esto hay que actualizarlo. Costa Rica no se ha aprobado, tuvimos un gran paso y eso fue por presión de los sindicatos de allá.
que fue estaba en una comisión social de la Asamblea Legislativa, una comisión ahí casi que archivado y guardado, y logramos que se ponga en la corriente legislativa que llamamos allá. Entonces, ¿eso qué significa? Que lo van a colocar con toda la Asamblea Legislativa a ver si lo ratifican o no. No tenemos mucha esperanza por la composición de esa Asamblea Legislativa en Costa Rica. Llama la atención México. México hasta tiene política exterior feminista. Pero bueno, vamos, eso es otra discusión. Pero sí. Y bueno, hay esperanzas con Brasil, hay esperanzas en Colombia y tenemos que ver cómo hacemos con eso. Y otra línea de trabajo, y con esto ya termino, me faltan solo 2 diapositivas, tiene que ver con una estrategia de comunicación. Yo voy a profundizar eso mañana en otro ratito que voy a tener de exposición. Y cómo por medio de una estrategia de comunicación podemos visibilizar más el trabajo sindical a nivel general y en particular también de compañeras y compañeros que hacen un trabajo de bases importante. Ahí estamos trabajando mucho, visibilizar las problemáticas que afectan a las compañeras en los sindicatos, promoviendo la campaña que anteriormente mencioné, visibilizar los logros y los perfiles políticos de los sindicatos, de compañeras y compañeros y demás. Siempre estamos tratando de hacer notas de los eventos, visibilizar que estamos acá reunidas. Eso genera un impacto, no es casual, o sea, en la red lo hemos visto, genera un impacto, porque la de Honduras a veces dice, mira, esa gente se reunió, tenemos que nosotros reunirnos también y hacer lo mismo, y allá empiezan a hacerlo, o sea, se multiplica. Entonces, bueno, generemos estos medios de comunicación que a veces nos destrozan, hagamos nuestros propios medios de comunicación para visibilizar lo fuerte y lo bueno del sindicalismo. De esto me voy a referir mañana, es otra línea de trabajo nueva que queremos ahí que ustedes bueno, ya la están linkeando de hecho ustedes, que es un observatorio de igualdad de género. Yo mañana me voy a referir a esto y lo vamos a ver. Y la otra línea, y con esto termino, es precisamente la revista de la red, que lo vemos como un instrumento también político de la red. Pedimos que ustedes escriban, más bien aquí hago el llamado para que en el próximo número de pronto haya alguna compañera o algún compañero y compañera de acá de FENAPES que quiera colocar algún tema, discutir algún tema, escribir en la revista. Ahí no aparece la portada de la que acaban de tener porque la están teniendo casi que, o sea, de verdad. Yo, sí, Gaby y yo nos veníamos de Costa Rica y al día de antes la revista llegó impresa las cantidades que necesitábamos para traérnosla. Entonces venimos con las maletas llenecitas porque son pesadísimas además, para que ustedes la tengan. Esa revista es la última, revísenla, hay un artículo muy bueno de Gaby Bonilla, que ahí está, sobre filantropía evangélica del OLPE, el observatorio, otro observatorio que tenemos en la Internacional de la Educación, que lo maneja y lo coordina Gaby. Y ese, bueno, yo no me voy a referir, Gaby se va a referir a ese tema ahorita, revísenlo, está la investigación que menciono sobre los cuidados, hay 2, hay compañeras de Paraguay que escribieron, es decir, es a mí yo enamorada porque es que es como escucharles a ustedes escribiendo y multiplicarlo. ¿Verdad? La impresión quedó lindísima. Hay unas compañeras indígenas hablando sobre la situación indígena en diferentes países. La revista está de verdad muy interesante y refleja todo lo de América Latina. Y de pronto como uruguayas y uruguayos, de pronto es interesante también ver esas cosas. Eso es lo que estamos haciendo y todo esto implica retos y desafíos para la red. No es fácil a veces mantener, y esto no soluciona todo lo que venía yo hablando al inicio, jamás, pero han sido proyectos o miradas políticas que en la red de trabajadoras se han colocado y que se han visto que pueden generar una incidencia importante en nuestras organizaciones sindicales. Entonces, así como son pequeños aportes, generan muchos desafíos de cómo mejorar y de cómo visibilizar realmente problemáticas a nivel regional. Yo con eso termino, así que muchas gracias y bueno, ya hablamos. Bueno, como siempre Gaby es una genia, es muy clara y es un placer escucharla y es una dulce.
Pero esto que ella decía hoy de la canción, incluso que se hizo con lo del convenio 190, nosotros o mucha gente, una compañera armó una playlist para este encuentro, se las pasé a los que están en el grupo de WhatsApp de la comisión, capaz que para que lo repliquen, y ahí está la canción esta que es divina, que la canta una cantante costarricense que es Mafetulá, que después me puse a escuchar otras canciones y son todas excelentes. Nelson y Silvina también la conocieron cuando estuvimos en Recife. Nelson saltó ahí, bailó, cantó. América Latina va a ser toda feminista, ¿verdad, Nelson? Sí. fue. Sí, sobre todo eso. Incluso en ese sentido, en el último encuentro de la red, en Costa Rica, como decía ella, yo si bien medio reticente, yo me senté con un instrumento llamado taza a tomar café, pero había otras compañeras llenas de instrumentos musicales haciendo artivismo, ¿no? O sea, que todo tiene su lógica, yo soy más cuadradita y bueno, estaban todas medio gordadas, medio locas, yo me senté y miré y saqué fotos, Marcela se colgó, tocó el tambor, todo. Pero es otra línea interesante para trabajar porque el arte, como dice Silvina, también moviliza y está bueno para expresarse. Entonces, y la revista, que se van a llevar de regalos a algunos, yo ya la tengo y recontra masticada, rayada y todo, desde que la traje de Costa Rica, pero además la textura, toda la impresión, la calidad, es una belleza, en todo sentido. Está en digital, incluso subido en el link de nuestra página, ¿tá? Pero esa última es bellísima. Y vamos a tratar de escribir algo así. Yo cuando la veía me sentía en el deber. Pero para el número 10 del año que viene vamos a tratar de hacer algo. Bueno, muchas gracias, Gaby. ¿Querés decir algo? Sí, dale. Es agregar una cosita en términos de almuerzo. Perdón que ya nos íbamos al almuerzo, yo creo, pero gracias. No, Gaby, que solo quería agregar, y gracias por la presentación, pero contarles lo que decía Gaby, ¿verdad? Al principio cuando empezó la red, ¿se escucha? De trabajadoras, había, a propósito de que la profesora Julia en el video hablaba de cosas que antes no existían. Y la red no existía antes como la ha logrado desarrollar Gaby Sancho, así que felicidades porque ha inspirado mucho el trabajo. Y al principio cuando no existían la red o las redes dentro de los sindicatos, nada más les cuento, se hacía un trabajo muy básico, volver mucho a la discusión básica del sindicato. Entonces vos decís, bueno, si una organización fuerte lo que hace es organizar, representar, movilizar y hacer agendas de reivindicación, en el sector educativo, digamos, como el 80% de la base son mujeres, la cuota sindical principalmente la pagan compañeras, digamos, el dinero se sostiene con cuota de compañeras también, entonces se hacía esa, como casi que en un dibujo, entonces vos organizás mayoritariamente mujeres, tendrías que tener una agenda que represente, ¿verdad?, los derechos de esa mayoría de trabajadoras mujeres. Y a la hora de hacer movilización y reivindicación, tu agenda temática debería tener claramente pautas de negociación para esa mayoría de trabajadoras mujeres. Entonces era como muy básico, ¿cierto?, al principio de la conversación, pero nos obligaban a ir a esa cosa básica, organizar, representar, movilizar para hacer una organización fuerte. Y luego más adelante, a propósito de lo que decía Gavita, de sí, cómo la dinámica de desigualdad de cargas domésticas le ha servido mucho a este modelo económico explotador, extractivista, etcétera. También se han hecho ejercicios de nuevo muy básicos, que hacer la tabla de todo lo que haces durante el día. Te levantás, preparas el agua para el mate, bañas gente, le recordás a otros adultos lo que tienen que hacer ese día, ¿verdad? Esta carga mental de asistirle a otros que no te están pagando. Entonces pones asesoría de planificación. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Y se empieza a ejemplificar en una tabla. ¿Cuánto cuesta un desayuno? Vas a un hotel, ¿cuánto te cuesta un desayuno? Vas a una guardería, a un centro de cuidado, ¿cuánto cuesta ese cuidado? Asesoría, recordatorios, agendas electrónicas, ¿cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta el traslado, ir al supermercado, etcétera? Entonces demostrás no solo las horas, sino ese costo de un trabajo no pagado sobre el cual se monta todo el sistema de explotación capitalista, ¿verdad? Entonces, han sido ejercicios muy básicos que se han tenido que hacer por eso, porque antes no existía toda esta conceptualización y a veces está bueno también revisarla en nuestras reuniones, nada más. Y por último, otro ejercicio que se puede hacer mucho con los compañeros es dibujar el día, ¿cierto? Como en un reloj, ir demostrando cómo a la hora en que ellos están haciendo una cosa, las compañeras pueden estar haciendo 6 o 7. Entonces, para ejemplificar, porque no es solo narrarlo, sino ayudar a que todos entendamos. Y lo que ustedes decían, a los compañeros tampoco les funciona este sistema así. Tampoco, nada más queremos que lo puedan notar. Lo que pasa es que a ellos no les funciona, pero tienen a veces algunas posibilidades de usufructuar de esa desigualdad. A nosotras no nos funciona, pero no usufructuamos nada, ¿sí? Pero nada más para contarles esos ejercicios que habíamos hecho muy al principio. Vale, no quito más tiempo porque yo en la tarde ya hablaré. Gracias, David. Bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte. Allá en la compañía. Ahí la compañera de Salto. Hola. ¿Te escuchan? ¿Te escuchan? ¿Sí? A ver, porque estoy media confundida para hacer la pregunta o el comentario. Porque todo esto se habló de que hay una explotación de mujeres, ¿no? Desde el capitalismo hay una explotación que yo comparto, ¿no? De mujeres y de hombres. Pero yo sí me consta que el Banco Mundial financia programas de políticas de género en algunas empresas. Entonces, me repregunto, ¿no? ¿El feminismo es apoyado por el capitalismo entonces? ¿Todo esto que estamos haciendo nos aplauden desde el Banco Mundial? Eso no. Yo no tengo la respuesta, pero asumo que depende del feminismo. Hay feminismo muy blanco. Por eso hay que hablar de feminismos, pienso yo, ¿verdad? Eso en primer, y lo que ustedes hablan, bueno, en Argentina se habla de feminismo popular. A ver, y en eso que usted está diciendo solo hago un comentario que no es respuesta. Las compañeras indígenas que hablan de feminismo comunitario cuestionan el término género, porque es un término impuesto políticamente, convenientemente por organismos internacionales. ¿Qué hacemos nosotros? Adecuarlo y trabajarlo de otra forma, porque para entendernos, pero yo creo que sigue otro paso, y es discutir qué nombre le ponemos, o qué podemos hacer con eso, porque ellas sí son muy claras, las compañeras indígenas de América Latina en general, de que son términos blancos, que no las representan, que los números de esos organismos, Banco Mundial, OCDE, etcétera, no nos traspasan a nosotras todas. Ahí no estamos muchas indígenas que caminamos no sé cuántos kilómetros para ir a la escuela, llegar pobres, violadas de camino, migrantes. Ahí no están esos números, por eso yo cuestionaba los números desde el inicio. Entonces, muy buena la observación que ella hace para replantearnos, porque no tengo la respuesta, supongo que sí. Y según el feminismo, a ver, y coloco, hablemos entonces desde feminismo decolonial. De pronto ahí vamos a encontrar algunas respuestas que cuestionan a ese feminismo blanco que sí respalda económicamente sus organismos. El decolonial se vuela todo eso y dice, primero indígenas, primero pobres, primero negra. Es más, las negras, hablemos con las compañeras negras. Las negras no apoyan tampoco el término género y eso. Están replanteando otras cosas, porque lo que ustedes discuten, que no son negras ni indígenas, no es mi vida. Y entonces hablemos entre todas. Ahí hay todo tela que cortar, que es un poco a la pregunta que ella hacía. Justo me haces acordar a un libro que estuve repasando hace poco, que ya no me preguntes cómo se llama, pero lo voy a buscar. Que justamente se planteaba eso de que a partir primero hablábamos del feminismo, ¿no? Como todas las mujeres unidas en aquellas luchas tan básicas del sufragismo y de la igualdad de derechos. Y a medida que se van conquistando derechos, como decía Julia, se van reclamando otras cosas,
ya hoy en día hablamos de múltiples feminismos, ¿no? Y hay un feminismo institucional, digamos, que no es aceptado por todas las feministas, que es ese que tú hablas de los organismos internacionales y que en general le es funcional al capitalismo, que lo quiere domesticar de alguna manera. Está en nosotros optar por esas otras miradas y construir con estas otras intersecciones que hablaba Gaby. Ahora que está Beatriz ahí, que estuvimos en Honduras en un encuentro muy raro, pero muy enriquecedor, que había compañeras de todos lados y había muchas compañeras negras que hacían estos planteos que dice Gaby, muchos compañeras, compañeros y compañeros trans no binarios, por ejemplo, ¿sí? Y que planteaban también otro tipo de preocupaciones, y ni que hablar las indígenas, y en un momento se medio que se quemó ahí la cosa, se abrió por el tema que la religión como la vivimos cada uno, ¿sí? Y esta influencia de lo comunitario, claro, nosotros estábamos como, a mí por lo menos me costó bastante entrar en sintonía en el encuentro, que ya saben que soy bastante cuadradita, si me costó tocar el tambor en Costa Rica, y no lo hice, imagínense las místicas feministas que vimos allá en Honduras con todas las compañeras indígenas haciendo ceremonias y todo. Y yo que siempre digo que soy la más hippie de FENAPES. Imagínense cualquiera de los otros, ¿no? Dentro del Ejecutivo, ¿no? Dentro de FENAPES en general. Entonces, hay mucho por aprender en el intercambio con otras personas, con otras miradas, y con otras posturas, y con otros feminismos. Y enriquecerse. Tatiana quería aportar algo. ¿Le pasas el micrófono a Tatiana? Ah, tú también, Dani, después Tatiana. Una era preocupación que creo que puede ser compartido por todos, y otra es una pregunta con respecto al planteo que hizo Gabriela. Bueno, primero ella hizo una exposición sobre algo que creo que Uruguay no hace la diferencia en estos últimos años, aunque en realidad viene previo a la pandemia, nada más que la pandemia hizo más visible el tema de la falta de presencia de Estado, ¿no? Cuando se responsabiliza al individuo frente a determinados problemas que nos atraviesan a todos, y cuando el Estado debería estar más presente, y creo que ahí hay una falta de pensarlo desde lo colectivo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el planteo de, bueno, pensar cómo resistir a estos embates que se vienen dando con suma peligrosidad en toda Latinoamérica, capaz lo de Brasil ahora fue un respiro, pero el avance de esos movimientos de ultraderecha, ¿no? Bueno, y hay cuestiones que tú dijiste, bueno, fue previo a cuando se habló del tema de la mujer y el sistema de cuidados, que me parece que Uruguay había hecho un avance con la cuestión del sistema de cuidados y ahora están en un retroceso terrible. Y bueno, y siempre planteando de que cómo nosotros tenemos dentro de la literatura algo y que no miramos hacia atrás, ¿no? Yo qué sé, Harry Taylor Mill decía que mujer y madre no son sinónimos, y ya lo decía en el siglo XIX, ¿no? Pero yo quería preguntarte algo con respecto a cuando vos planteaste de que el capitalismo, el objetivo del capitalismo es destruir el mundo. ¿Eso es una hipótesis tuya? O sea, es desde una lectura, pienso que viene de algún estudio, una investigación, una lectura personal, que me parece que capaz me hubiera gustado ver, escuché todo tu argumento ahí, pero capaz algunas cosas se me fue, porque en realidad yo siempre pienso que el capitalismo no responde a ninguna cuestión ética. O sea, el fin del capitalismo es el lucro. Entonces, por lo tanto, hay una deshumanización. Entonces, la mujer, y acá recuerdo un estudio que hizo, y hay un documental valiosísimo de Brienne, un francés y un colombiano, Brienne y de la Fuente, que habla de la servidumbre moderna, y que dice que la mujer es doblemente explotada, y más en los países del tercer mundo, ¿no? Porque si bien el hombre es visto como mercancía, bueno, la mujer es doblemente vista.
Entonces, por eso digo, quería preguntarte, eso sí, ese objetivo que vos lo asocias, que el objetivo del capitalismo es destruir la vida, ¿no? Decir, porque hay algo bien importante que vos hablaste, que el sistema de cuidado y pensado mejora la calidad de vida, provee bienestar, y bueno, y con ello ya lo asocia el tema del bienestar, bueno, eso, lo que decíamos todos, ¿no? Y que la felicidad es vista de distintas maneras y no necesariamente a veces tiene que ver con la sobredimensión del mundo de las cosas, que eso es lo que nos hace ver el capitalismo, ¿no? Esa era la pregunta porque me quedó ahí, sí, ahí, sonando en mi cabeza. Yo me baso en algunas ideas, por supuesto, y elaboré otras. Pero sí, yo mencioné a este profesor español que trabajó mucho acá. También a Pabellón Cuellar. Revísenlo porque realmente él es el que habla sobre todo lo de subjetividad, psicología y capitalismo y hace una relación ahí interesante. Me baso en un libro costarricense de una socióloga y un psicólogo social que habla sobre el neoliberalismo y los afectos, muy interesante. De hecho, se lo puedo pasar a Leticia en digital, porque es una perspectiva muy crítica que coloca los efectos del neoliberalismo en los afectos, pero lo dimensionan de todas estas expresiones que mencionaba yo, ¿verdad? Pero sí tengo que decir que no solamente ellos lo mencionan tal cual, sino que más lo que leí y lo que elaboré de la economía feminista, en general, artículos, mencionan que el capitalismo está en contra de la vida, porque ellas promueven o generan la sostenibilidad de la vida. Si ahí lo ético permea, posiblemente, y ahí habría que hacer una reflexión. Pero si lo vemos, y ya eso es reflexión mía, yo tomo informaciones de acá que dicen al ser humano, todos, contra el otro, ganar para mí, porque si no yo no lo logro, ese individualismo. Más, no tengo plata, tengo depresión, estoy con mucha sobrecarga, no me reconocen mi trabajo, estoy en esto. Eso no va en contra de la vida, nos quieren enfermos, nos quieren enfermas, no, ¿verdad? Por eso decía, es algo perverso, y eso sí lo digo yo, es una relación perversa, te extraen todo lo que pueda, pero te quieren viva, que no se me enferme mucho, que se me muera, porque necesito lo que usted genera, pero la quiero enferma, controlada. Eso es una relación muy perversa que tienen estos sistemas, igual que el sistema patriarcal, que te violenta diariamente, y hablo de sistema, no personas, te violenta diariamente, pero te quieren viva para estarte extrayendo. Es esa relación perversa, no voy a decir tóxica, que ahora todo es tóxico y esos términos son cero, ¿verdad? Creo que es una relación perversa a nivel general, y eso sí. Rita Segato también menciona cosas, ¿verdad? Yo me enfoqué en otras cosas que ella decía, pero Rita Segato es riquísimo escucharla hablar del sistema capitalista y con el enfoque de las mujeres y demás. Bueno, gracias por todo. Y en realidad me quedé pensando en la pregunta que tú hiciste sobre un feminismo humanizado, en el sentido de las acciones cotidianas, de mirarnos a los ojos, de cómo estamos ubicadas hoy acá sentadas, de por qué están ustedes allá y no más acá, de si yo realmente no me molestan los hijos de las compañeras, de si yo estoy a favor de no competir entre nosotras, cosas emocionales, espirituales que tenemos que trabajar, siento yo, que comparto mucho lo que dijiste vos de esa ilusión capitalista del individualismo correcto. Entonces, como cada una luchando por su rol de mujer empoderada y sin entendernos emocionalmente, que hablábamos con ella, que yo la pasé a buscar y dije, qué bueno, una persona humana que quiere hablar, primero conozco a su persona mujer humana y después vemos la intelectualidad y todos los conceptos y todo aquello que queremos transformar, pero si yo no te veo en mi trabajo y siento empatía y siento que vos estás para mí y yo estoy para vos, para mí lo que vos hagas no
no me vale tanto. Y a veces una se esconde de la vida sindical o de otras cosas porque no sabes si das la talla con los tiempos que tenés que tener, con muchas cosas. Y como que miré para atrás y vi que estábamos todos como con los cuellos, como siempre en el liceo, y como cosas que yo siento que, y al compañero varón, o que se siente varón, o como le queramos decir ahora, también sentir la empatía, ver que capaz que ni sabe cómo hacer, porque el mundo está todo raro ahora de conceptos, de formas. Entonces, como una cosa de amor más que nada. Es una lucha, como dijo ella, puede ser difícil, pero peor es abandonarla, dijo una de las del video que me encantó, porque en realidad sí vivimos, ¿no? Pero me parece que me quedé en eso, ¿no? De que tiene que haber, si es feminismo o como le quieras llamar, humanizado, ¿no? Empatizando, con cariño, con amor, con miradas a los ojos, con estar, con ver qué pasa. Porque si no, estamos solas. Seguimos estando solas en lo que dijo tú, que dijiste sobre ser funcionales al capitalismo, digamos, ¿no? O un feminismo que... Por eso, pero yo me quedé pensando si no es funcional que haya mujeres medio como fuertes, haciendo como la señora esta que festejó los genocidas, que es una mujer fuerte, pero hizo un festejo para los genocidas, digamos, ¿no? En Argentina. Entonces son como otro tipo de mujeres fuertes. Que a mí no me gusta tanto, prefiero otras cosas. Está, gracias. Voy a decir algo que, a propósito de lo que dijo la compañera, yo a nivel sindical lo que veo mucho, ahora no tanto, pero lo que vi durante mucho tiempo, es la masculinización de la mujer en el sindicato para sobrevivir. Una mujer que por ahí se produce o tiene ganas de, no sé, de ser como le pinte y vestirse como quiere, en realidad no encajaba mucho en un mundo tan masculino como es el sindicato. Entonces ahora no tanto, pero durante mucho tiempo vi eso, ¿no? La masculinización de la mujer sindical en todo, en cómo se paraba, en cómo se vestía, en cómo hablaba. Era casi un hombre pero mujer, digamos, para sobrevivir. Lo que iba a decir... aportando un poco a lo que ella decía de la cuestión cotidiana, empezar a visualizar realmente las cosas, a través de un reloj o anotar las cuestiones, creo que me quedó como resumen de tu charla, porque fue por momentos muy coloquial y eso lo hizo muy entendible, muy bajado a tierra, de construir las narrativas históricas. Para mí es como la clave, de construir las narrativas históricas. Y para mí el primer paso para eso es dejar de romantizar los roles femeninos. Porque lo único que hace el romanticismo de la mujer que cuida, que amamanta, que lleva, que trae, que es dulce, que lo lleva... Todo eso lo que hace es no solo reproducir las estructuras, sino generar culpa, frustración y freno. Porque te frena de hacer otras cosas. Cuando, no quedará mal, ¿entendés? O sea que me parece que... O por lo menos trato de trabajarlo ahí en las aulas, ¿viste? Que uno piensa mucho en las aulas siempre. Así que me dejo por ahí. Pedí la palabra porque quizás yo no entendí un poco lo que dijo la compañera, lo malinterpreté o lo que sea, pero creo que hay que ser especialmente cuidadosos con algunos calificativos, ¿no? No entendí muy bien a qué se refería con la masculinización y quizás me llevó a pensar, bueno, pero en realidad, si yo me siento, hay muchas formas de ser mujer y no tengo por qué responder a los patrones hegemónicos de cómo debe verse una mujer, y me parece que es una cosa a debatir, como decía hoy Flor de Lis, ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque a mí la asociación que yo hice rápidamente, que seguramente no iba por ahí tu planteo, compañera, es esa gente que dice, yo soy femenina, no feminista, y yo creo que es una cosa que tenemos que poner sobre la mesa, así como hablamos de feminismos y demás, también esa diversidad que implica el concebirse como mujer, o bueno, quizás romper también con esa cosa del género, ¿no? Lo que se planteaba hoy, me parece que es una cosa que hay que ser cuidadosos con las palabras, capaz que no sé la compañera que sea alguna aclaración a qué se refería con eso, porque dijo en un momento maquillarse y no sé, a mí me hizo un montón de ruido, nada, eso, por ahí va la cosa, pero capaz que está bueno dejar ahí el tema como para en algún momento plantearlo y discutirlo, tenemos mucho para aprender de eso,
de la interseccionalidad y demás, que hay un montón de cosas pendientes, de las mujeres trans, etcétera, ¿no? Sindical. Pero lo digo en la mujer en general. Hay una tendencia, o capaz ahora no tanto, porque hablamos como mucho más de esos temas, pero hay una tendencia, hubo una tendencia durante muchos años para que la mujer pudiera como sobrevivir en determinados ámbitos, reprimía determinadas cuestiones, porque era un mundo de hombres. No podemos negar eso. El mundo siempre fue, por suerte ahora se están abriendo otros espacios, pero el mundo siempre, lamentablemente, las redes de poder las tejieron los hombres, lamentablemente. Y muchas mujeres que, hubieron mujeres que durante mucho tiempo ni siquiera podían poner el nombre de sus publicaciones, tenían que usar seudónimos porque eran mujeres. A eso me refiero, a lo largo de la historia. No es solo ahora, es camuflarse para sobrevivir. Desde ese lugar lo digo. No importa el ámbito, ahora porque es sindical, pero en muchos. Para mí eso tiene otra arista también, que es si vos sos sexy, pensás o no pensás. ¿Viste? Y eso. no lo hacen los hombres, las que te juzgan son las compañeras. Total. Que eso yo me ha pasado. Exacto. Si no es que sea muy sexy, te digo. Pero... A eso me refiero. Pero es un sentir. Cuando dijo eso de la repetición del 190, yo digo, ¿y de los hombres o de las mujeres? Porque si siempre vas y te miran cómo te vestís y a ver cómo te vestís, pero si fuera un palo vestido así me podría poner cualquier ropa. Pero como no, me tengo que ver qué me pongo hoy. A ver si puedo ser buena persona o no. ¿Viste? Está salado. Bueno, nada, como ven, hay mucho por trabajar, por eso es importante el trabajo en la comisión, que se acerquen, tener estos debates, que cada vez seamos más compañeras y compañeros participando. Yo en ese sentido me quedaba súper contenta, por ejemplo, con eso, si bien hay un núcleo fijo, digamos, que decíamos hoy, que desde el principio viene sosteniendo el trabajo de la comisión, se han ido incorporando otras compañeras. Por ejemplo, me acuerdo de ahora que estaba Andrea, que llegó de Minas, que al principio tenía una problemática ahí en el liceo y quería ayuda, qué sé yo, y bueno, y se acercó a la comisión, pensamos entre todas, yo creo que salió como respaldada, empoderada, como decimos ahora, respaldada, y bueno, pensamos entre todas, ahí las que estábamos, ese día, no, había compañeros también, pensamos, bueno, posibles ayudas para que ella trasladara a su filial y pensar cómo afrontar esa situación que estaba viviendo. ¿Iba a ir yo o cualquiera de nosotros mágicamente, un abogado, y le iba a solucionar el problema que tienen Minas? No, y lo siguen peleando hasta ahora, siguen en eso. Y hoy hay, no sé, andan por ahí, 3 compañeras de la filial, o sea, 3 que vinieron desde Minas, ¿no? Y hay gente